nombre, te exaltamos, te glorificamos porque eres bueno, papito hermoso. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en esta noche, Señor. Gracias porque creemos que tu Espíritu Santo se está moviendo con poder, con autoridad, Señor, que estás quebrantando corazones, mi Dios, que estás haciendo, Señor, cosas sobrenaturales en esta hora, papito hermoso. Te bendecimos, Señor, y ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra, Señor, no tan solo escucharla, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale la mayor ofrenda de palmas a aquel que vive y reina, a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos. Vamos a ir a la palabra rápidamente. Vamos a ir a Juan capítulo 13 al versículo 1. Juan 13 versículo 1. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice este versículo, ¿verdad?, que antes de Jesús subir al Padre, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, que los amó hasta el fin. La vida de Jesús no solo fue un camino de enseñanza y formación espiritual. Cuando Jesús toma a sus discípulos, expresa amor, les enseña con amor los fundamentos, les enseña con amor todo lo que les tenía que enseñar, se los enseñó bajo amor. Nosotros podemos ver a un Jesús que constantemente en la tierra tiene un despliegue de amor incondicional. Todo lo que Jesús hace, lo hace con amor. Todo lo que Él hace está marcado por el amor. Y muchos pensamos, o muchos creíamos, que el amor de Jesús comenzó en la cruz del Calvario, que cuando Él fue a la cruz, ahí se manifestó el amor. Pero el amor de Jesús no estuvo solamente en la cruz. En la entrega de Jesús no fue solamente en la cruz que Jesús te amó. Claro que fue la máxima y suprema expresión del amor reflejado en la cruz, pero no significa que Jesús nos amó solamente en la cruz. Él nos amó antes de la cruz. Nos amó en el huerto cuando estaba clamando al Padre en esa gran angustia. Jesús demostró ese amor antes cuando fue paciente con sus discípulos. Sus discípulos muchas veces los desesperaban. Jesús muchas veces le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Jesús nos amó y Jesús nos sigue amando en cada milagro que hace. Cada expresión de Jesús es un amor hacia nosotros. Cada expresión de perdón es un amor hacia nosotros. Cuando Jesús extendía su mano de amor sobre el que no lo merecía, era una expresión grande de amor. Jesús expresó su amor en cada abrazo, en cada familia que restauró, en cada sonrisa, en cada mirada. Ahí estaba el amor de Jesús a flor de piel. Jesús es amor. Jesús destilaba amor. ¿Y cuántos de nosotros estamos seguros de que Jesús nos ama? Porque, ¿sabes? A veces le pedimos a Jesús señales extraordinarias para confirmar su amor, para que nos convenza de que Jesús nos ama. Y le pedimos milagros y le pedimos señales. ¿Sabes? Cuando los discípulos estaban con Jesús y entre más cerca estaban los discípulos, menos señales le pedían al Padre. Es más, los discípulos, tú ves en la Biblia, nunca le pidieron una señal a Jesús para mostrar que Él era Dios. Lo único que nosotros podemos ver en la Biblia es que los discípulos le dicen: muéstranos al Padre. Pero no tan solo, no era una petición, era porque los discípulos tenían hambre de más. Eso era lo que tenían los discípulos. Porque cuando tú te alejas de Dios, cuando tú te apartas del Padre, siempre vas a necesitar
Dios te muestre señales, milagros y maravillas para tú poder regresar. ¿Sabes? El hecho de que los discípulos estaban cerca de Jesús, a ellos esa cercanía solo les bastaba una mirada de Jesús para saber que Jesús los amaba. Ellos no necesitaban milagros, ellos no necesitaban señales, ellos simplemente era una mirada de Jesús y ellos sabían que Jesús lo amaba. El estar acompañado de la presencia del Señor, el estar siempre juntos, ellos estaban convencidos de que Jesús les amaba. A veces nosotros no estamos tan convencidos que nos ama. Por eso es que necesitamos señales, maravillas, milagros. Porque, ¿sabes? Esto que ocurría con los discípulos no ocurría con los fariseos. Los fariseos estaban distantes de Jesús. ¿Y qué decían los fariseos? Danos una señal del cielo. Enséñanos en verdad que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les respondía con dureza y firmeza: a esta generación malvada y adúltera es la que pide señal, y señal no se les dará nunca. Porque, ¿sabes? Entre más lejos estés de Jesús, la gente más exige señal. Yo voy a creer si Jesús me hace un milagro. Yo voy a creer y voy a ir a la iglesia y voy a estar con Jesús si me quita esta enfermedad, si me levanta de esta silla. Yo quiero ver que si Dios es real, que haga este milagro, que resucite este muerto, y así yo voy a creer realmente en Jesús, que Jesús me ama. Los fariseos eran incrédulos porque estaban lejos de Jesús, y entre más lejos estemos de Jesús, más señales vamos a pedir. Pero a diferencia cuando estamos cerca de Él, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cerca de Jesús, no necesitamos señales para estar convencidos del amor de Jesús hacia nosotros. Jesús todos los días nos sostiene. Jesús nos ama. Jesús nos da el privilegio de abrir nuestros ojos. Jesús hoy nos dio el privilegio de estar aquí, de venir a adorarle. Porque cuando estamos cerca de Jesús, podemos ver ese amor a través del amanecer. Podemos ver ese amor de Jesús en cada palabra oportuna. Porque a lo mejor tú vengas cansado, tú vengas derrotado. Hay momentos en la vida donde te vas a sentir abrumado. Pero de repente abres la Biblia, o te encuentras con alguien y te da una palabra, o alguien te da un abrazo y dice: Dios te ama. Y esas palabras que parecen tan desgastadas, pero como estás tan cerca de Jesús, estás tan cerquita de Él, sientes que Jesús te está hablando a través de la persona, a través de la palabra, a través de ese abrazo. Te está Jesús recordando que te ama. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, Jesús nos ama. A pesar de nuestras caídas, Jesús nos ama. Ahí es donde nosotros podemos ver el amor de Jesús. Porque muchas veces estamos esperando que venga un profeta, nos ponga las manos, nos dé una palabra, me dé una señal y nos diga: así te dice el Señor. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero lo mejor es estar cerca de Jesús. Lo mejor siempre va a ser estar cerquita de Jesús. Porque cuando tú estás cerca de Jesús, las cosas más sencillas, las palabras más sencillas, vas a sentir el amor de Jesús. Cuando estoy cerca de Jesús, no necesito que el cielo truene, no necesito que haya relámpagos para saber que Él está conmigo. Que a pesar de los problemas que yo estoy pasando, Él está conmigo. Y que todo lo que me rodea es una expresión de su bendito amor. ¿Sabes? El ser humano se pasa la vida buscando ser amado. Queremos ser amados todos. Por eso es que tú ves a la gente quejándose tanto y dice: es que a mí nadie me ama, es que nadie me quiere, es que a mí nadie me comprende, es que yo me siento solo, es que siento que la gente no me apoya, siento que todo el mundo me rechaza. Porque como seres humanos vivimos con una necesidad de ser amados. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de Jesús? Jesús nunca buscó quien lo amara. Jesús no andaba buscando quien lo amara.
Jesús siempre buscó a quien amar. Y eso es hermoso. Él estaba buscando a quien amar. Jesús vivió para derramar amor. Jesús nunca rechazó al que estaba quebrado. Jesús nunca rechazó al roto, al pecador. Jesús nunca rechazó al que estaba sucio. Tú puedes ver en la palabra a un Jesús acercándose a una prostituta, y después la prostituta derramando aceite sobre los pies de Jesús. Podemos ver a un Jesús acercándose a Zaqueo, el político más corrupto de aquellos tiempos. Imagínate a un Jesús acercándose a una samaritana que estaba marcada por 5 divorcios. Y mientras todos juzgaban a la adúltera, Jesús la defendió. La miró con ojos de amor y le dijo: yo no te condeno, vete. Pero aquí está claro, le dijo: no peques más. Por eso entiendo a un Jesús en su momento de mayor agonía, clavado en la cruz. Imagínate a Jesús clavado en la cruz, perdiendo sangre. Voltea, mira al ladrón y le dice: estarás conmigo en el paraíso. Es que Jesús vivió para dar amor, y nosotros tenemos que ser un reflejo de Jesús. Jesús nunca se enfocó en que le dieran amor. Por eso es que Jesús nos amó antes de la cruz. Jesús nos amó antes de subir a la cruz, porque Él sabía que poca gente se iba a tocar, a atrever a tocar a esa gente pecadora, a mirarnos con dignidad. Porque sabes, a veces el ser humano ve con desprecio al pecador, pero Jesús nunca despreció al pecador. Nunca despreció a la mujer, nunca despreció al hombre, a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, a pesar de lo que hayan hecho. Siempre Jesús estuvo ahí tendiéndole sus manos. Imagínate si Jesús pudo amar a personas tan quebradas como estos. ¿Qué nos hace pensar muchas veces que no nos puede amar a nosotros? Dios nos ama. Dios nos ama sin importar las marcas que tengamos, sin importar el historial que el infierno pueda leer delante del trono de Dios. Jesús nos ama. Pero a veces decimos: es que Él es pecador. Y Jesús dice: sí, es pecador, pero yo lo amo. Es que mira, lo falló. Sí, falló, pero yo lo amo. Jesús siempre va a demostrar su amor en todo su esplendor. Por eso, cuando el peso de nuestros errores nos diga que no merecemos el amor, recuerda esto: Jesús siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos. Seas perfecto, seas imperfecto, siempre Jesús va a estar ahí buscándote. Dios no te ama por tu condición. Dios te ama por compasión, por misericordia. Dios te ama porque eres su hijo. Y cuando nosotros nos disponemos a abrazar ese amor no tan solo te va a cubrir, ese amor te va a sanar. Lo que transformó la vida de la gente no fue solamente el mensaje de Jesús. Jesús traía un mensaje tremendo. Lo que transformó las vidas de esa gente, ¿sabes qué? Fue el amor de Jesús. Porque el amor transforma todo. ¿Quieres ver a tu familia transformada? Será transformada cuando empieces a expresar el amor hacia tu familia, hacia tus hijos. Porque muchas veces hablamos mal del pecador, muchas veces condenamos a nuestros hijos porque están rebeldes. Tenemos que llenarlos de amor. Hay una religión que dice: no te juntes con ellos porque son pecadores. Imagínate si Jesús vino a la tierra por los pecadores. Imagínate cómo te van a ver. ¿Cómo te va a ver la gente del mundo cuando te ve a ti como cristiano, juzgando, condenando?
a los que se han resbalado, a los que se han caído. Y se supone que tú tienes a Jesús en tu corazón. Esa gente no va a querer nada. No va a querer nada de Jesús. Porque van a decir, no, ¿para qué? Si ese Jesús rechaza, si ese Jesús juzga, si ese Jesús señala, si ese Jesús daña. Entonces, cuando nosotros entendemos el amor de Jesús, nosotros vamos a amar al pecador. En lugar de condenarlo, en lugar de juzgarlo, en lugar de ponerle el pie encima, vamos a tratar de restaurarlo. El amor. Voy a poder amar a los de mi casa, voy a poder amar a mis hijos, ese hijo rebelde, a ese esposo rebelde, esa esposa. Amén. Amén. Dios no nos llamó para señalar, Dios nos llamó para amar. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es señalamos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es extender nuestros brazos de amor hacia la gente, hacia el pecador. Tenemos que, en el amor de Cristo, levantarlos y restaurarlos. El amor de Cristo sana, el amor de Cristo transforma, el amor de Cristo restaura. ¿Sabes? Cristo nos amó y amó tanto a sus discípulos que le lavó los pies. Acompáñame a Juan 13:5. Juan capítulo 13, versículo 5. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús aquí, la última cena fue preparada por Jesús, y esa cena fue una expresión de amor para despedirse de sus discípulos. Y cuando Él se va a despedir de sus discípulos, no solo les hace una cena, sino que en medio de la cena los sorprende con algo. Jesús toma una toalla, se la ciñe en sus lomos, agarra un recipiente con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. ¿Sabes? En el mundo antiguo, esa era la expresión más baja para un sirviente. Es decir, había niveles de sirvientes. Pero el peor sirviente, el peor de todos, el de menor rango, el de nivel más bajo, era el que lavaba los pies de la gente que llegaba a una casa. Ningún maestro, ningún rabí, nadie de jerarquía hizo lo que hizo Jesús: lavar los pies, humillarse como el peor de los sirvientes, a lavarle los pies a sus discípulos. Y este texto muchas veces lo agarramos, ¿verdad?, como una expresión de servicio, como servir, como que debemos servir al menor. Pero sabes, esta es una simbología del amor más grande de Jesús hacia la humanidad. Porque en la última cena Jesús no les muestra un milagro desbordante, no les muestra un milagro sobrenatural, tampoco les está dando un discurso para que sean perfectos, tampoco está exigiendo que le digan palabras de aliento porque va a ir a la cruz. Jesús lo que está haciendo es darle amor a lavar sus pies. Jesús se atreve a tocar lo sucio. Jesús se atreve a tocar lo que otros no tocan. Por eso es que Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Saben? Los discípulos estaban sorprendidos de que Jesús estuviera lavando los pies. Pero cuando llega Pedro le dice: no, a mí no me laves los pies, porque tú eres el maestro, tú eres el rabí, ¿cómo vas a lavarme a mí los pies? Pedro le dice: yo soy quien debería de lavarte los pies a ti. Y Jesús le dice a Pedro: si no te lavo los pies, no vas a estar conmigo en el reino. Y Pedro le dice: ok, no tan solo lávame los pies, lávame todo. Y Jesús le dice: no, ya tú estás limpio, Pedro, solo necesitas que tus pies sean limpios. Y aquí hay otra enseñanza, y es que constantemente tú y yo
necesitamos un toque de Jesús. No importa qué cristiano tan de alto nivel seas, siempre vamos a necesitar un toque de Jesús. Siempre vamos a necesitar a Jesús. ¿Cuántos aquí son perdonados por la gracia de Dios, verdad? Todos somos perdonados. Entonces debemos de creer que Jesús ya nos perdonó. Pero algo que debemos de entender es que todos los días tú y yo necesitamos la gracia de Jesús. Jesús necesita tocar áreas de nuestra vida que se ensucian. Hay áreas de nuestra vida que se ensucian más que otras. Hay áreas en nuestra vida espiritual que necesitan las manos de Jesús. ¿Y sabes cuáles son? Son los pies. Por el camino que recorremos. Hay caminos que recorremos que son difíciles de transitar. Un camino lleno de pecado, un camino lleno de tentación, un camino lleno de cosas que probablemente muchas veces nos harán dudar de la fe. Por eso todos los días tenemos que acercarnos a Jesús, ese Jesús que lava los pies para tener la gracia y la misericordia de Él. Porque el camino que transitamos tú y yo mancha. El camino que caminamos tú y yo en esta vida ensucia, hiere, cansa. Por eso es que tú y yo necesitamos el toque de Dios constantemente en nuestras vidas. Porque ese camino cansa, porque ese camino lastima, porque ese camino traiciona. Jesús no tan solo lavó los pies de sus discípulos, sino que Jesús lavó los pies de aquel que lo iba a traicionar. ¿Te puedes imaginar a Jesús en ese momento? Cuando se acerca Judas, ¿quién se atrevería a tomar el papel de Jesús? ¿Quién de nosotros atrevería a tomar el papel que hacer lo que Jesús hizo? A lavarle los pies al hombre que lo iba a traicionar. Y prácticamente lo iba a llevar a la muerte. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús le había dado el valor a Jesús de 30 monedas de plata. Digo, perdón. Eso es lo que valía Jesús para Judas. Y aún así Jesús lo pasó por alto. Se arrodilló delante de Judas, tomó los pies de Judas y los empezó a lavar. Yo no sé qué pasaba por la mente de Judas mientras veía la humildad del Maestro. Pero algo que sí sé es que con solo una mirada Jesús le dijo todo a Jesús, a Judas. Le dijo: nada impedirá que yo te ame como te amo. Ni aún la traición va a impedir que Jesús me ame. A veces pensamos que Dios solo toca lo limpio, pero su amor nos muestra que también toca lo sucio para limpiarlo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a lavar los pies de aquel que nos traicionó? ¿Cuántos estamos dispuestos de humillarnos para mostrar compasión por esa persona que no lo merece? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar misericordia a la persona que tanto nos dañó o que tanto daño te ha hecho? Jesús nunca se acercó con látigos. Él se acercó con toallas, con compasión, con amor. Ese es el Dios que está pendiente de nosotros. Jesús no es el Dios que está ahí pendiente por si pecas de destruirte, no. Si pecas, Él quiere levantarte, Él quiere limpiarte, Él quiere restaurarte. Él está deseoso de entregarte su amor. Él quiere perdonarte. Jesús nunca se va a acercar con látigos. ¿Sabes quiénes se acercan con látigos? Los fariseos, que son los que condenan. Nosotros muchas veces no merecemos ser limpios, pero el amor de Jesús nos limpia y nos restaura. Jesús no tan solo ama lavarte los pies, Jesús nos amó también en el huerto. Acompáñame a Lucas 22,
versículo 42. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? Yo creo que este es el momento más crítico de Jesús para mí. Este es el momento que vivió en el huerto de Getsemaní. Las palabras que dijo Jesús aquí son muy dolorosas. Y estas palabras yo creo que expresan algo así como una expresión de huida. Por primera vez vemos a un Jesús que hace milagros, un Jesús que camina en el agua, un Jesús usado, el Hijo de Dios quebrado en el huerto. Por primera vez vemos a un Jesús pidiéndole al Padre que le evite pasar por aquello que se le avecina. Nadie sabía lo que estaba pasando con Jesús, porque sus discípulos, en lugar de estar orando, estaban durmiendo, mientras Jesús estaba delante. No sé si estaba de rodillas, si estaba tumbado en el piso, no sé si estaba sentado, pero la palabra dice que Jesús estaba gimiendo. De esos gemidos que tú no los expresas por la boca, pero que sabes que estás gritando por dentro. Imagínate los gemidos de Jesús, rogando al Padre, diciéndole: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Haz algo, Señor. Y dice la Biblia que su angustia era tanta que empezó a sudar sangre. Lucas 22, 44. Lucas 22, versículo 44 dice: oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Este fenómeno se origina cuando una persona experimenta niveles extremos de estrés o de angustia emocional, cuando está bajo una presión intensa, empieza a sudar sangre. Y esa sangre se mezcla con tu sudor. Dice que este fenómeno lo enfrenta a la gente que tiene mucho miedo, un miedo extremo, que lo han enfrentado prisioneros antes de ser ejecutados en penas de muerte, porque el cuerpo entra en un estado de shock emocional. Y sabes, Jesús estaba con una angustia tan extrema que empezó a sudar sangre. Y en medio de este gemido, Jesús, como un niño clamando al Padre, imagínate, para no pasar un momento tan amargo, ¿sabes qué le responde Dios? Le dice: no. Y Jesús aceptó la voluntad de su Padre. Aceptó el no de Dios, lo aceptó por amor. Porque Jesús pudo haberse rebelado, Jesús pudo haber dicho: no, no quiero. ¿Para qué voy si me van a negar? ¿Para qué voy si no me van a seguir? ¿Para qué voy? Pero sabes, Jesús acepta todo eso por amor, porque nos ama, a cada uno de nosotros nos ama. Jesús te ama a ti, Jesús me ama a mí, y por eso Él fue a la cruz del Calvario. Y sabes, esto nos muestra que muchas veces nosotros somos bien arrogantes, porque cuántas veces no hemos abandonado a Dios cuando escuchamos un no de Dios. A lo mejor tú no has sudado sangre, pero si has clamado profundamente, si has orado por un milagro, a lo mejor sigues clamando por un milagro, pero Dios te dice no. Y a lo mejor o probablemente dijo no y cerró la puerta. ¿Sabes qué hacemos muchos de nosotros? En nuestra arrogancia, darle la espalda a Dios. A veces pensamos que tenemos el derecho de negar a Dios por el no que nos dio. ¿Cuántos no tú le has dado a Dios? ¿Cuántos no nosotros le hemos dado al Señor?
y el Señor nos sigue amando. Pero nosotros pensamos que tenemos el derecho de enojarnos con Dios porque Él nos dijo que no. Entonces le damos la espalda al Señor porque simplemente dijo no. Pero no entendemos que ese no de Dios tiene un propósito. Ningún no de Dios es algo al azar. El no de Dios que Jesús aceptó fue para salvarte. El no que Dios nos dio a nosotros probablemente también es para salvarnos. Salvarnos a nosotros mismos, salvarnos de algo. Porque Dios tiene una bendición mayor para nosotros. Muchas veces pareciera que el no de Dios cierra puertas, pero en realidad está abriendo una puerta más grande de bendición para el día de mañana. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, dice, hablando del amor, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esto es lo que aplicó Jesús. Un amor sin orgullo, un amor sin ofensas, un amor que no exigió que se hiciera a su manera. El amor en ocasiones no se va a sentir bonito. El amor en ocasiones te va a hacer sudar sangre. Porque a veces como papás se suda sangre por amar a los hijos. A veces has tenido que negarte a ti mismo para que tus hijos rían. Porque hay gente, hay padres que ven a sus hijos apartados y claman. Y ese amor te hace llorar. Y ese amor te hace desvelarte en las noches. Pero ese amor que suda sangre un día tendrá un resultado glorioso. Porque Dios nos dice que si hemos sufrido ese sudor que ha caído a tierra, es una semilla que va a provocar un milagro el día de mañana. Si has orado, si has llorado, si has temido, si has amado con el corazón, a pesar de que ese amor duele, siempre recompensará a Dios tu persistencia. Vamos a ver a nuestros hijos transformados, veremos a nuestros hijos benditos, a nuestra familia bendita, a nuestro matrimonio bendito, porque eso es lo que quiere Jesús. Cuando nosotros clamamos por nuestra familia, ese sudor, esa sangre que está cayendo en la tierra valdrá la pena, porque un día tu familia se convertirá y se va a convertir en el testimonio más grande de restauración. Dice Lucas 22, Jesús fue un amor tan grande que lo llevó a morir para que usted y yo viviéramos. Dice Lucas 22, 54, 61, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro no era cualquier discípulo. Yo creo que Pedro era el líder de los 12.
Yo creo que después de Jesús, Pedro era, creo que el más influyente para los discípulos. Y Pedro tenía el trofeo de haber caminado sobre las aguas. Pedro tenía el trofeo de haber respondido en el Espíritu y decirle a Jesús: tú eres el Hijo de Dios viviente. Cuando Jesús le dijo, ¿verdad? No te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro tenía el trofeo de haber honrado a Jesús al decirle: no me laves los pies porque tú eres Dios. Pedro era impresionante. Pedro defendió a Jesús con una espada y Pedro estaba dispuesto a dar su vida en el huerto antes de que se llevaran a Jesús. Fue cuando le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Pero vemos a un Pedro que cuando llegó la hora más triste de Jesús, cuando llegó la hora más oscura de Jesús, Pedro no lo abandona, pero tampoco se atreve a estar cerca de Jesús. Pedro estaba atrapado entre el deseo de seguir a Jesús y el miedo de probablemente compartir el sufrimiento de Jesús. Porque Pedro probablemente decía: si me acerco demasiado a Jesús, también me van a agarrar, también me van a torturar, también me van a crucificar. Así que Pedro dice: voy a mantener una distancia prudente para no acercarme tanto a Jesús. Y sabes, es lo que hacen muchos. No renuncian a Jesús, ¿verdad? Dice la gente: no voy a renunciar a Jesús, pero tampoco te acercan lo suficiente para que la gente note que en realidad eres un seguidor leal a Jesús. Mantenemos muchas veces a Jesús en nuestras vidas, pero caminamos con Él en una distancia un poco larga, en una distancia que nosotros consideramos prudentes para que la gente no note que somos cristianos. Como que nos mantenemos en zonas seguras y decimos: si me acerco demasiado a Jesús, tendré que tomar la cruz, y por eso mejor camino a distancia, para no tener compromiso con Jesús. Porque si me acerco de más, Jesús va a querer cosas. Si me acerco demasiado a Jesús, voy a tener que renunciar a cosas que me agradan. ¿Y qué dicen? Mejor me voy a mantener en una zona segura, donde sigo a Jesús, pero no de cerca, para que Jesús no me pida cosas, para no tener compromiso con Jesús. Es que hay gente que a cierta distancia no se nota si eres cristiano o no eres cristiano. Cuando hay distancia con Jesús, la gente no podrá comprender quién eres. Cuando tú estás lejos de Jesús, fácilmente la gente te va a creer que no eres cristiano. Fácilmente la gente te va a creer que tú no eres un seguidor de Jesús. Y la gente te cree porque hay un distanciamiento grande en Jesús. Y muchas veces vivimos una doble vida, una doble personalidad. Pero la gente que está cerca de Jesús no tiene que decirlo, porque se ve en su rostro. La gente enseguida te nota. Vemos a un Pedro que caminó con Jesús 3 años. Pedro recibió las enseñanzas de Jesús. Pedro vivió con Jesús. Iban y venían. Pero hubo un momento en que Pedro decidió guardar distancia con Jesús. Tanto que la gente lo veía y decía: ¿será o no será? La gente se confundía. La gente decía: ¿será seguidor o no será seguidor? Y Pedro decía: no soy seguidor. Y es que estar cerca de Jesús puede generar que tú lleves la cruz. Pero sabes, cuando nosotros cargamos la cruz, es lo único que nos va a dar paz, es lo único que nos va a dar tranquilidad en esta vida, es lo único que nos va a sacar de problemas. Pedro, lejos de Jesús, lo negó 3 veces. El gallo cantó, y el canto del gallo no tan solo es un cumplimiento profético. Yo creo que son las palabras que retumbaban en la mente de Pedro, ¿verdad?
Cuando cantó el gallo, creo que Pedro escuchaba: fracasaste como discípulo, pecaste, negaste a tu maestro, no eres un discípulo. Yo creo que cada que cantaba el gallo, Pedro escuchaba: eres un falso, eres un hipócrita. Lo que el gallo le estaba diciendo a Pedro: lo negaste. Dios no merecía lo que le estás haciendo. Pero dice el texto que el gallo cantó 3 veces y que Jesús volvió para verlo. Y sabes, yo creo que ese cruce de miradas, yo creo que fue uno de los momentos de mayor amor que registra la Biblia. Porque Jesús, pasando su peor momento, Jesús estaba siendo torturado, y aún así no le da la espalda a Pedro, y con una mirada de amor lo perdona antes de morir. ¿Sabes por qué Jesús lo miró apenas cantó el gallo? Porque Jesús sabía que el gallo era la voz de la acusación, pero la mirada de Jesús iba a romper toda acusación que cantara el gallo. Todo lo que el gallo iba a provocar en Pedro, Jesús lo iba a romper con esa mirada de amor. Y sabes, Jesús nos ha mirado muchas veces de esa manera. En nuestros fracasos, Dios nos ve con amor. Cuando hemos pecado, Dios nos ve con amor. Cuando hemos cometido errores, Dios inmediatamente, Jesús nos ve con amor. Cuando Jesús miró a Pedro, no era una mirada de decepción, fue una mirada de amor, una mirada de compasión. Y esa mirada que Jesús le dio a Pedro lo hizo llorar amargamente, no por culpa, sino por un arrepentimiento genuino, no por vergüenza. Pedro lloró amargamente porque él había decidido vivir lejos de Jesús, ese Jesús que le había dado todo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos decidido vivir lejos de Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Cuando nosotros cambiamos una cita con Dios por cualquier cosa de allá afuera, estamos negando a Jesús. Cuando preferimos un miércoles, un domingo, quedarnos a descansar en casa, y Dios está esperando para adorarlo, aquí o en cualquier lugar, estamos negando a Jesús. Cuando preferimos al mundo antes que a Dios, cuando Jesús te incita a orar y nosotros muchas veces preferimos meternos a las redes sociales, y no importa la hora que sea, no importa lo cansado que esté, ahí estamos viendo los mismos videos, viendo las mismas cosas, viendo cosas que no nos edifican. Estamos negando a Jesús. Cuando pecamos, negamos a Jesús. Cuando estamos lejos de Él. Pedro lloró amargamente. Jesús nos está mirando hoy con ojos de amor. Jesús no quiere que nos distanciemos de Él. Jesús quiere que nosotros caminemos cerca de Él. Jesús nos está mirando con amor. Jesús nos está diciendo: nunca te he dejado de amar. Ni aún en tus peores momentos te he dejado de amar. Ni aún en los momentos más difíciles te he dejado de amar. La mirada de Jesús no es esa mirada que te dice: ya no te quiero, ya no te amo, ya no te amo porque pecaste, ya no te amo porque mira, me abandonaste. Sino es la mirada de Jesús que te dice: aún te amo, no me importa lo que hayas hecho, aún te amo. Es la mirada que no te juzga, que no te condena. Es la mirada que te da la oportunidad. Es la mirada de que no te rechaza, de que te dice: Jesús, volvamos a comenzar. Creo en ti, mi amor por ti no ha menguado, aún creo en ti. ¿Sabes? Es importante que en esta noche nos volvamos a encontrar con esa
mirada que no destruye, esa mirada que nos restaura. Porque muchas veces sin querer nos hemos estado apartando, nos hemos estado alejando de Jesús. Aunque pareciera que estamos cerca, estamos un poco distanciados de Él. Y Jesús nos está mirando en esta noche. Y Jesús, a través de esa mirada, te está invitando a volverte a acercar a Él. Esa mirada te está diciendo en esta noche: no camines lejos de mí, mejor camina conmigo, camina de cerca, porque yo te voy a sustentar, yo te voy a levantar, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te voy a bendecir. ¿Sabes? Es algo que Pedro entendió. Y dice la palabra que Pedro llegó a ahogar la mano, pero era un llanto de arrepentimiento. Y dice la palabra que Pedro siguió adelante. Yo creo que siguió siendo el líder del grupo, porque sabes, Jesús nunca va a desechar a nadie por un error. Jamás va a desechar a nadie por un error. Así que vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a adorar. Vamos a adorar en esta noche, porque Jesús en esta noche te está mirando con ojos de amor. Jesús te amó antes de la cruz. Antes de la cruz Jesús ya te amaba. Jesús te conoce, Jesús sabe quién eres. Y Él te dice en esta noche: te amo, te sigo amando, dice el Señor, y te seguiré amando hasta el día de tu muerte. Cierra tus ojos.